Vamos entonces al tema de esta tarde. Prontos para escuchar, tardos para hablar. Creo que la ilustración que tiene el título es una buena ilustración porque lo primero que tiene es esa mano ayudando a ese oído para que se arme ahí una cámara de resonancia donde lo más importante y lo que debemos hacer siempre, en primer lugar, es escuchar, ser prontos para escuchar y ser tardos para hablar. Así que ese es el tema de esta tarde. Ahora quisiera partir con este tema con una trilogía de dichos y de pensamientos filosóficos que distinguidos filósofos dieron en sus respectivos momentos. Por ejemplo, el señor Epicteto dijo: tenemos 2 oídos y una boca. ¿Para qué? Para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Tenemos solo una boca, pero tenemos 2 oídos. ¿Qué nos está diciendo Epicteto aquí? O Epicteto, ¿qué nos está diciendo? Bueno, que tengamos cuidado con el uso de esta maravillosa habilidad que tenemos de hablar, pero también con esta más extraordinaria habilidad que es la de escuchar. Y este hombre, en su sabiduría humana y simplemente observando la proporción de elementos que tenemos en nuestro cuerpo, estableció que debemos más bien escuchar que hablar. Bueno, Genócrates, otro filósofo de la antigüedad, dijo lo siguiente: aunque algunas veces he lamentado haber hablado, nunca he lamentado haber guardado silencio. ¡Wow! ¡Qué interesante!, ¿verdad? Aunque muchas veces lamentó haber hablado, nunca ha lamentado haber guardado silencio. Claro, porque a veces hablamos y no decimos nada. Otras veces hablamos y metemos la pata o nos equivocamos. Pero cuando hemos guardado silencio es lo mejor para reflexionar bien en lo que hemos escuchado, pensar una estrategia de respuesta, en fin, tantas mejores opciones que se nos dan. Y también otro proverbio, otro filósofo, el autor de Proverbios capítulo 10, versículo 19, dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Qué está diciendo este proverbio? Bueno, está diciendo lo mismo que dijo Epicteto y que dijo Genócrates y lo que dice el Señor a través de Proverbios 10, 19. El que refrena sus labios, es decir, el que se abstiene de estar hablando y hablando, por supuesto que es prudente. Junto con esto, ahora quiero citarles el pasaje base de esta reflexión, de este estudio bíblico de esta tarde. Dice Santiago, capítulo 1, versículos 19 y 20, lo siguiente: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse.
el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Ahora, para este estudio de esta tarde he usado la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente, la cual tiene esta virtud. Es un lenguaje mucho más dinámico y usa más comúnmente las palabras que hoy usamos en el castellano o en el español, ¿verdad? Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Ahora, ¿qué significa esto de ser rápidos para escuchar? Significa que nos entrenamos para escuchar toda la historia antes de dar una opinión. El mal de nuestra naturaleza humana es que tan pronto escuchamos algo que más o menos entendemos y ya estamos opinando. Estamos dando una versión o estamos contándole a los oyentes acerca de una experiencia similar que hemos tenido y de la cual nadie nos ha preguntado, ¿verdad? Así que hay que ser rápidos para escuchar, tal como lo dice allí el pasaje de Santiago, y que significa que nos entrenamos para escuchar toda la historia antes de hablar, antes de opinar, antes de hacer cualquier comentario. Y por supuesto, la otra frase, lentos para enojarnos, lentos para, lentos para hablar. ¿Qué significa eso? Bueno, es la otra cara de la moneda de la primera afirmación. Controlamos nuestras palabras y no decimos en voz alta todo lo que se nos viene a la cabeza. Lentos para hablar. Significa que tenemos que tener esta habilidad, esta disciplina espiritual de cerrar nuestra boca, de abstenernos de hablar hasta que no conocemos todo lo que el otro está diciendo, que no lo vamos a interrumpir agregando datos que nosotros creemos que son valiosos y que no vamos a contar nuestra historia antes que nadie nos la pregunte. Simplemente vamos a darle prioridad al escuchar. Ahora, Santiago, para que no quede de ninguna duda, viene y continúa hablando acerca de la lengua, de esta habilidad maravillosa que Dios nos da y de la cual a veces abusamos. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. Ahora déjeme leerlo de otra manera. Si afirmas ser cristiano, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu cristianismo no vale nada. O como dicen aquí, decimos aquí en la frontera, no vale un cacahuate. Es decir, no tiene valor si primero no controlamos nuestra lengua. Más adelante, otra vez advierte de manera tácita Santiago y nos dice lo siguiente. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es una chispa encendida permanentemente. Es un mundo entero de maldad que corrompe el cuerpo. ¿Por qué? Porque puede incendiar toda la vida, porque el infierno mismo la enciende. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto que dice Santiago! La lengua es esto pequeño que está en nuestra boca y que nos ayuda a pronunciar las palabras. Y por supuesto, grandes discursos se escuchan a través de la habilidad de nuestra boca y de nuestra lengua de pronunciar cada palabra. Pero así también como una chispa puede incendiar y provocar un gran incendio forestal, la lengua, que es una llama de fuego, puede hacer arder Troya.
cuando la usamos erróneamente, cuando la usamos sin esta habilidad, sin esta disciplina que Santiago está queriendo que todos tengamos en nuestra vida. Dice así de drástico: puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. ¿Y saben qué? No solamente puede incendiar toda la vida, puede incendiar toda la vida de su casa, puede incendiar toda la vida de su familia, puede provocar un caos general, porque es tanto lo que influye esta pequeña lengua que como una chispa pequeña puede provocar un tremendo incendio. Por ello, nuestras bocas nos meten en tantos problemas. A veces decimos algo distraídamente y barremos con unos cuantos porque les hemos faltado el respeto, los hemos denigrado, los hemos insultado y quién sabe qué más podremos haber hecho con eso. Por eso, profesamos creer una cosa, pero luego nos traiciona aquello que sale de nuestra boca. Porque hay que recordar algo más en cuanto a esto de hablar y de tener palabras en nuestra boca que salen sin control de ella. Dice el Señor: de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, si hay frustración, si hay mentiras, si hay envidia en nuestro corazón, solo esas palabras van a salir. Pero si hay bondad, si hay amor, si hay compasión, esas palabras que salgan de nuestra boca tendrán esa dirección maravillosa. Así que cuando nos disciplinamos para escuchar más de lo que hablamos, podemos aprender mucho. Y observe bien lo que acabo de decir, porque ciertamente el controlar nuestra boca es una disciplina. Así como el que tiene la disciplina de levantarse temprano en la mañana y salir a caminar por 30, 40 minutos y lo hace todos los días sin excepción, o lo hace de lunes a viernes y lo practica con orden y con horario cada vez, quiere decir que tiene una disciplina. En el caso de ser tardos para hablar y rápidos para escuchar, es una disciplina también, porque todos, unas cuantas veces cada día, estamos envueltos en diálogos con otras personas, con la propia familia, al levantarnos y salir de casa al trabajo, durante la jornada de trabajo con una y otra persona, jefes, subalternos, autoridades, en fin, con tantas personas. Pero después viene otra vez el regreso a casa con la mezcla de amigos, familiares, hermanos en la fe con los cuales nos encontramos durante los procesos de adoración o de estudio de la Biblia, y así se generan múltiples oportunidades de diálogo. Entonces es difícil enseñar a los que hablan mucho, y por eso debemos disciplinarnos para escuchar más de lo que hablamos. Solo así vamos a aprender de las otras personas y también de lo mejor que podemos hacer nosotros. Ahora, en cuanto a estos que son buenos para hablar, porque hay algunos que simplemente no saben, no entienden y nunca han querido aprender la disciplina de escuchar. Creen que ya saben todo lo que tienen que saber y están listos para opinar y constantemente expresar sus opiniones. Y es tanto que lo hacen sin detenerse bajo ninguna circunstancia. En cambio, las personas sabias han aprendido que se puede observar más sabiduría escuchando, observando y no apurándonos en contestar y tampoco apurándonos en juzgar a los demás, a sus circunstancias, a los eventos de los cuales nos han compartido. Proverbios 10:19 dice lo siguiente:
hablar, perdón que me ría de esto, pero es tan tremendo lo que dice la palabra. Hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. ¿Cómo le parece este versículo? ¿Qué le parece este versículo? ¿El Señor se quedó corto en decirnos y educarnos en cuanto a la lengua? Me parece que no. Realmente Él fue muy honesto, muy claro, muy directo y muy amoroso. Porque esto hasta me suena amoroso, mire. Hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y lo mejor que puedes hacer es mantén la boca cerrada. Entonces, esa es la condición mayor que ustedes, hermanos y hermanas, hermanas y hermanos, debemos cultivar en nuestra vida y ser ejemplos de esta disciplina espiritual. El viejo adagio, el viejo refrán, también viene y nos dice lo siguiente: más vale callar y ser considerado un necio que abrir la boca y despejar cualquier duda. Cuando alguna vez me preguntaron, ¿y cualquier duda como cuál? De que eres un necio, realmente que eres un necio. Entonces, más vale callar y ser considerado un tontito que abrir la boca y despejar cualquier duda en cuanto a lo tonto que eres. Así que, ¿cuántas relaciones podrían haber sido preservadas, cultivadas y engrandecidas si hubiésemos mantenido la boca cerrada? ¿Cuántas relaciones se han dañado o se han arruinado porque fuimos lentos para escuchar y demasiado rápidos para hablar y opinar? ¿Cuántos errores podrían haberse evitado si hubiésemos escogido a escuchar en lugar de opinar? Porque somos opinólogos todos y creemos tener la experiencia mejor para compartir. Por eso deberíamos tener cuidado con el tipo de personas a las que dedicamos mucho tiempo a escuchar, porque también a veces eso nos llama la atención. Escuchamos y estamos listos para levantar nuestra oreja frente a encuentros que suceden en nuestro hogar, que suceden en nuestro trabajo, y ahí estamos todos reunidos en el chisme. Y si no teníamos esa intención, pues ya el hecho de estar ahí ya nos compromete. Y si en el medio de eso se nos suelta la lengua y empezamos a hablar, y lo más probable es que vamos a ser calificados como parte del chisme, entonces no estamos dando un testimonio apropiado de nuestra vida y de nuestra fe. Fíjense que el Salmo 1, allí en su primer versículo, sin ir más lejos, tiene algo también tremendo que obedece a una instrucción también que el Señor nos da. ¡Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones! ¿Y quiénes son los burlones? Los que hablan de más. ¡Qué alegría! Que no andan con los pecadores y también que no andan con los burlones. Los que están siempre de chismes, los que están siempre opinando, los que creen saber todo, los que interpretan cada uno de los gestos, muecas y palabras del resto de la gente. ¿Qué dice el Señor? No se junten con los tales. Así de simple. Sin embargo, tal como dice la palabra que no nos juntemos con estas personas, sí recomienda la palabra que nos juntemos con otras personas. Por ejemplo, juntémonos con los pastores y ancianos por su experiencia. Usualmente, un pastor, un anciano va a proveer de un buen consejo, de una buena palabra,
por medio de su conocimiento y de su experiencia. Fíjese lo que Hebreos dice en relación a esto. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen, no lo que le dijo el amigo o la amiga, los que se reúnen ahí en el chisme. Porque estos pastores y ancianos, su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios por todo lo que les dicen o les decimos a cada uno cuando nos da la oportunidad de preguntarnos y de responder. Así que a los bocones, a los chismosos, a los que hablan por hablar, dice Salmo 1:1 que no le prestemos atención. A los pastores y ancianos, sí, por su experiencia. En segundo lugar, a los sabios, por su buen consejo. ¿Ha conocido a alguien sabio usted? Yo creo que todos tenemos al alcance a un sabio. A esas personas que justamente no hablan mucho, pero saben escuchar, y que cuando tenemos una disyuntiva, una pregunta, un cuestionamiento acerca de una cosa u otra, nos acercamos a ellos y ellos, en su sabiduría, nos dan siempre un buen consejo. Ahora, ¿qué dice Proverbios 13:20 en relación a esto? Camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Fíjese qué amable que no dice júntate con necios y te transformarás también en un necio, ¿verdad? Pero te meterás en dificultades porque seguramente terminarás siendo necio como aquel que te dio el consejo. Pero la palabra es clara otra vez. Camina con sabios y te harás sabio. ¿Por qué la Biblia tiene tantos pasajes que nos ayudan y nos ilustran acerca del uso de la lengua y del hecho de ser tardos para hablar y prontos para escuchar? Bueno, porque la Biblia conoce nuestra naturaleza y sabe dónde nos podemos equivocar drásticamente. También a quienes más podemos y debemos escuchar, a las personas piadosas. ¿Por qué? Porque ellas representan la perspectiva de Dios en nuestra situación humana. Así que fíjense lo que dice Salmo 141:5, en un lenguaje, ¿cómo se dice este lenguaje? Cuando a través de contradicciones va entregando un mensaje verdadero. Dice, deja que los justos me golpeen, será un acto de bondad. Si me corrigen, es un remedio calmante. No permitas que lo rechace, pero oro constantemente en contra de los perversos y de lo que hacen. Así que, si no queremos ser de esta calaña, perversos, que si hay un castigo físico, realmente ese será un acto de bondad para que seamos buenas personas, buena gente, y no perversos ni que están siempre jugando con palabras y con chismes en contra de otros. También es una buena cosa a juntarnos con las autoridades que representan la ley. ¿Por qué? Bueno, porque como dice Romanos 13:1, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. Y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Fíjese que yo ayer estuve en la corte, prácticamente desde las 8:15 de la mañana, escuchando abogados, casos y autoridades de la ley. Y en cada situación donde ellos hablaban, siempre había una palabra de autoridad y de justicia. Así que yo podía ver que hasta el espíritu de uno se enriquece pensando en que cuán diferente sería el mundo si todos hiciéramos lo justo y lo correcto en vez de andar hablando de más. Así que estas son personas con cualidades especiales a las que nos conviene escuchar
y no opinar, simplemente escucharlos y aprender del consejo de ellos. Y algo más para que esté en la mente y en el corazón de todos nosotros. La mayoría de nosotros no somos rápidos para escuchar por naturaleza. Esa es parte de nuestra naturaleza. Aunque podemos, por supuesto, como ya lo hemos dicho y expresado, podemos aprender de esta disciplina para ser mejores creyentes y también mejores oyentes. Es decir, podemos buscar recursos en nuestra propia vida, en nuestras propias habilidades, pero también en el consejo de otros para ver cómo puedo callar, no opinar, no comentar y no andar con habladurías ni chismología con otros que se acercan a nosotros. Saber escuchar es algo activo, requiere de nuestra atención y de entrenamiento. Se involucra con el que habla. Entonces, comprende el punto de vista de la persona que habla, aunque no estemos de acuerdo. Eso es saber escuchar antes que hablar. Cuando la gente, y esto es algo valiosísimo, hermanos, cuando la gente se da cuenta que se siente escuchada, más tarde, cuando lo pidan, estará dispuesta a escuchar nuestra opinión. Qué lindo cuando nos han escuchado y han visto de la manera en que hablamos. Después van a venir con toda honestidad y confianza a hacernos una pregunta. Y van a escuchar con muchísima atención, porque en su momento nosotros entregamos respeto a ellas. Bueno, ellas ahora en respeto nos escuchan. Así que escuchar con prontitud abre la puerta a una mayor y mejor comunicación entre otras personas. Esto sucede porque cuando escuchamos, demostramos ese respeto, demostramos que le damos a cada persona la dignidad que se merece. Y cuando la gente se siente respetada y digna, es más probable que nos devuelva ese respeto y nos escuche, porque sabe que estamos realmente entregando lo mejor que podemos hacer en cuanto a ese consejo, a esa palabra, a esa respuesta que ellos andan buscando. Así que es importante que seamos prontos para escuchar y muy tardados para hablar. Por eso quisiera compartirles ahora algunas ideas en cuanto a cómo podemos mejorar al momento de escuchar. Es decir, cuando usted está enfrente de una persona con la cual se encuentra de manera casual, cuando estamos conversando en la línea del supermercado, cuando alguien nos pregunta algo, cuando estamos en el templo, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que estemos, hay ciertas indicaciones que nos ayudan para desarrollar esta disciplina, esta habilidad de escuchar más, hablar menos, y seremos valorados y estaremos en una condición mucho más favorable al momento de hablar, porque hay que hablar o porque se nos ha pedido nuestra opinión. En primer lugar, mantenga un contacto visual regular. Ahora, esto pareciera algo obvio, ¿verdad? Sin embargo, no lo es para unos cuantos, sobre todo para los chismosos, que están más bien
mirándose a sí mismos cómo les sale el chisme. No, mantenga un contacto visual cuando usted está escuchando, porque de esa manera está dando a entender que usted está interesado, que está escuchando con atención y que quiere comprender a cabalidad el mensaje que la otra persona está teniendo. Además, que un contacto visual con la otra persona va a evitar distracciones alrededor de nosotros porque hay ese contacto regular visual. También, si estamos hablando con alguien y estamos escuchándole atentamente, pues tenemos que a veces cerrar la oficina, cerrar una puerta, apagar el teléfono, bajar el radio si está encendido, la música, o si el aire acondicionado en la oficina está funcionando muy fuerte y no escuchamos con atención. Bueno, hay que hacer todo eso para mantener este contacto con la persona con la cual estamos hablando. También el hecho de incorporarnos o de poner cara de atención y pinta de atención va a favorecer toda esa comunicación. Así mostramos interés, mostramos respeto, y si hay que hacer una mueca, si hay que hacer un gesto, como dice, qué lástima, que todos sean cosas suaves, que no sean carotas de murciélago, sino signos de que estamos muy atentos y estamos compartiendo lo que se nos está diciendo. Por el contrario, una mirada aburrida, una mirada enfadada, enojada, puede apagar cualquier nexo de comunicación con la otra persona. También, cuando se nos dice y se nos cuenta algo, el mover la cabeza para afirmar lo que me están diciendo, pues también ayuda a este contacto con el que estamos hablando. Así que toma en cuenta esto, mantenga un contacto visual regular. ¿Qué quiere decir regular? Quiere decir que lo haga permanentemente mientras está produciéndose el diálogo, no que lo mire un instante y después se ponga a rascar las uñas o a pintárselas o a rascarse la cabeza, las orejas o lo que sea. No, mantenga ese contacto visual con su interlocutor. Segundo, no se irrite, sobre todo si le dicen cosas que a usted en lo particular no le gustan o cosas con las cuales no está de acuerdo o con aquello que le comparten y que lo cual usted simplemente no comparte para nada. No tiene que irritarse, simplemente tiene que mantener la calma. Y por supuesto tampoco lo demuestre con sus caras o con ay, ya metiste la pata o que cómo se te ocurre usar eso que no es bíblico, no es adecuado, no es de cristiano. No. Hay que mantener la calma a pesar de que usted reciba aún confesiones de cosas con las cuales usted no está de acuerdo. Dios manda que seamos pacientes unos con otros porque Él es paciente con nosotros, así que escuche hasta que termine el relato y después, con mucho cuidado y sabiduría, va a decidir si es apropiado opinar o no, si le preguntan una opinión o no, o simplemente vamos a hacer un comentario sencillo de que hemos entendido lo que se nos ha compartido. Tampoco emita juicios en situaciones como esta. Estos juicios son para después de que ya le contaron todos los elementos de la historia y del cual le han pedido una opinión. Ahora, si no le pidieron opinión, pues usted termina el diálogo con qué bueno que me contaste todo eso porque así me ayuda a entenderte mejor, a apreciarte mejor, a tener la oportunidad de orar por ti. En fin, respuestas que no me involucran en el proceso de tener que dar una opinión. Y no emita juicios, como dije. Y recuerde esto, a veces solo se necesita estar con esa persona porque está herida
Así que lo único que hay que hacer es proporcionar un oído atento, comprensivo y eventualmente empático si la situación así lo amerita. No tenemos que hablar, no tenemos que aconsejar, no tenemos que responder a nada, simplemente estar allí. Por ejemplo, cuando un buen amigo, una buena amiga o alguien le toca pasar por momentos de una tragedia. Y como todo el mundo dice, vengo a entregarte mi pésame. Y parece que le llevan una pesa de verdad y se la ponen en la espalda a uno. No. A veces lo mejor que podemos hacer en estos casos es simplemente acercarnos a ese amigo, amiga, persona que está en esa dificultad, darle un buen abrazo y quedarnos allí un rato acompañándole, escuchándole, compartiendo con él, pero ejercitando ese 2 por 1. Es decir, escuche el doble de lo que usted pensaba decir. Y después despídase con una oración del corazón y váyase. No tiene que preparar un discurso, no tiene que llevar un tratado evangelístico, tampoco un libro de teología para explicar algo de lo que pasó. No. Sea tardo para hablar, ¿verdad? Y generoso en escuchar. En tercer lugar, no deje que se vayan por las ramas. Cuando hay gente que está hablando, muchos quieren contarnos algo y van, como decimos, al grano y nos cuentan lo que está pasando, lo que pasó, que puede haber sido un accidente, puede haber sido un evento, puede haber sido una situación, pero en medio de la historia se nos van por las ramas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que se nos van y se desvían la atención de lo que nos están contando y de repente se dan cuenta que están hablando de un partido de fútbol que vieron anteayer, o del deporte, o que ganó Texas Tech a los de UT Austin, y resulta que pues no tiene nada que ver con el evento que estaban conversando. Entonces usted use palabras cariñosas para decirlo, bueno, ¿y en qué quedó el asunto que me estabas contando? O ¿hay algo más que pueda ayudarte con la historia que me estás contando? Así que haga preguntas bien enfocadas para que las personas no se desvíen de la historia. Ahora, hay algunas preguntas o expresiones que definen el método socrático de hacer preguntas. Y yo quisiera sugerírselo en este punto porque ¿cuáles son esas palabras que el método socrático nos permite hacer? Preguntas como ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué? En la medida que las personas se van por las ramas, usted puede reorientar la conversación preguntándole, ¿y cuándo sucedió eso? ¿Y por qué estabas allí en ese momento? ¿Por qué no estabas en tu clase? ¿No tenías clase ese día? ¿O no tenías ensayo de la música en la iglesia ese día? Algo que tome a la pregunta y reoriente la conversación para que la persona no se vaya por las ramas. Quiero compartirle algunos ejemplos de estas preguntas con estas palabras claves que el método socrático usa. Por ejemplo, estamos hablando de esa misma conversación. Aquí esta señorita está muy animada contándonos lo que pasó, pero de repente nos habló del cútex que se había puesto esa mañana en la mano izquierda y por eso la está mostrando ahí. Bueno, nosotros decimos, ¿qué quiere decir realmente con lo que me dijiste o me estás contando? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Cuándo realmente sucedería lo que estás diciendo? Supón que te equivocas. ¿Qué consecuencias tendría eso?
¿O cómo podría saber que lo que dice es verdad? O, por ejemplo, ¿por qué esto es tan importante? Ahora, yo al revisar estas preguntas y ver mi pantalla, noto que la palabra qué, cómo, cuándo, tienen un color distinto, pero no sé si realmente se aprecia bien en la pantalla electrónica. Debí haber puesto un color más grande, ¿verdad? Pero ahí están, el qué, el cómo, el cuándo, el qué otra vez, el cómo. ¿Por qué esto es tan importante? Así que estas son las preguntas socráticas o esta estrategia que Sócrates usaba mucho en sus diálogos filosóficos y que nos ayudan a reorientar la mente y el relato de aquel al cual estamos escuchando. Y nosotros intervenimos puntualmente, brevemente, y con eso orientamos otra vez al que nos está contando. Alguien nos está contando una historia y que iba manejando y que tuvo un accidente y que toda la culpa fue de la otra persona, y uno de repente pregunta cuando está exagerando en eso y dice, pero ¿cómo llegaste a esa conclusión? Y lo obligamos de una manera muy educada y muy sutil a reorientarse a sí mismo y a ver si realmente el asunto sucedió de esa manera. Y finalmente, busque claridad. Busque claridad. Claridad en lo que le contaron, claridad en lo que quisieron decir, claridad en si esa persona les contó porque no estaba de acuerdo con lo que pasó en la escuela, en el trabajo o en la casa. Bueno, busque claridad. Una técnica que ayuda mucho para el asunto de la claridad es que usted haga un pequeño resumen de lo que hasta ese momento ha escuchado y usted lo cuenta. Y al momento de contarla, usted le dice a la persona, ¿te entendí bien? ¿Es así la historia? Si no fue así, la persona va a hacer inmediatamente la corrección. Y si no, simplemente va a decir, no, eso es exactamente lo que te he contado. Y luego vuelve el diálogo y se han entendido perfectamente. Así podrá aclarar malentendidos, podrá comprender a cabalidad los eventos globales o parciales y obtener información que es más clara. La palabra de Dios siempre nos muestra el mejor camino y cuando lo seguimos siempre somos más bendecidos. ¿Y cuál es el camino que hoy el Señor nos está dando? Sea lento para hablar y sea generoso para escuchar. Así que no olvide, la palabra de Dios siempre nos muestra un camino que es mejor para todos nosotros. Entonces, como llega nuestra filósofa cada miércoles al ir terminando y nos pregunta, entonces, ¿debemos ser prontos para escuchar y tardos para hablar? Y la respuesta es, por supuesto que sí. Claro que sí. Y repasamos lo que dijo Epicteto. Tenemos 2 oídos y una boca. Así es para que escuchemos el doble de lo que hablamos. ¿Se entiende? Espero que sí, porque es muy claro. Pero después viene Santiago y nos lo aclara con toda la sabiduría de Dios. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, hermano, hermana, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. Ahora, yo creo que mi fe sí vale mucho. Por lo tanto, tengo que honrar a mi Señor teniendo ese anhelo de escuchar más que hablar. Así que el Señor nos bendiga y nos ayude a valorar
esta instrucción tan clara y tan específica que no solo la encontramos en toda la Biblia, sino que Santiago la deja con mucha claridad cuando nos anima y nos dice que hay que ser prontos para escuchar y lentos para hablar. Bueno, que el Señor nos bendiga en esta tarde y que esto no solamente quede como algo bonito y que el pastor ha comentado aquí con la mayor cantidad de detalles y pasajes que podemos tener. Lo importante es que lo apliquemos a nuestra vida y no estemos esperando que otros lo apliquen a su vida. Partamos por nosotros mismos, por usted, por mí, y de esa manera mostramos al mundo que todo lo que la palabra nos enseña siempre va a ayudarnos a ser mejores hijos de nuestro gran Dios. Vamos a orar para terminar y despedirnos en esta tarde. Padre bueno, gracias por tu palabra maravillosa que es viva y que se preocupa de dejarnos aún consejos como este que acabamos de analizar. Señor, haznos prontos para escuchar, tardos para hablar, y que cada uno de nosotros podamos establecer y practicar esta disciplina de no sufrir porque no podemos hablar, sino más bien sufrir si hablamos demasiado y no hemos escuchado lo suficiente. Así que, Padre, danos de esta habilidad, de esta disciplina, y que podamos ser consecuentes con lo que tu palabra nos enseña para nuestra vida. Padre, bendícenos, ayúdanos a ser mejores hijos tuyos, y que tu bendición, la bendición de tu Hijo amado y la bendición del Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, porque lo pedimos en Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo. Dios mediante.